Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a trabajar en la semana número 21. Este es el taller PSU de segundo medio. Recuerden que la conectividad es el día viernes, para que no lo olviden. Vamos a seguir trabajando con conceptos matemáticos, pero ahora vamos a ver uno parecido al que vimos la clase anterior, que tiene que ver con triángulos, y su nombre es rectas notables. Bueno, las rectas notables o puntos notables también son y se trabajan con triángulos, ¿ya? Un triángulo en geometría es un polígono determinado por tres rectas que se cortan 2 a 2 en 3 puntos. ¿Ya? Y recuerden que estas no se encuentran alineadas. Los puntos de intersección de las rectas son los vértices, conceptos demasiado básicos. Y los segmentos de recta determinados son los lados del triángulo. Dos lados contiguos forman uno de los ángulos interiores del triángulo. En los triángulos se puede denotar un grupo de rectas y puntos muy importantes. Entre las rectas notables más conocidas de un triángulo se pueden nombrar las siguientes. Entonces, dentro de los triángulos vamos a identificar las mediatrices, las medianas, las alturas y las bisectrices. ¿Qué es importante destacar? Que cada una de estas rectas notables tiene un punto notable interior: circuncentro, baricentro, ortocentro e incentro. Ahora vamos a interiorizarnos en la primera, que tiene el nombre de mediatriz. Las mediatrices de un triángulo son las mediatrices de sus lados. ¿Qué quiero decir con esto? Las rectas que pasan por un punto medio de cada uno de sus lados y son perpendiculares a lo mismo. Las mediatrices del triángulo, vamos a identificar que hay una por cada lado, ¿ya? O sea, cada segmento tiene una mediatriz. Se cortan en un punto que están a la misma distancia de los tres vértices del triángulo, ¿ya? Esto quiere decir que se pueden trazar una línea, se puede trazar una circunferencia con centro en dicho punto que pase por los tres vértices. A esta circunferencia le vamos a llamar circunferencia circunscrita, y al centro de esta circunferencia le vamos a llamar circuncentro. Entonces, ¿cómo se identifica la mediatriz? ¿Cómo se sabe dónde está el punto de la mediatriz? Fíjense bien. Acá tenemos el segmento. Acá tenemos el segmento, otro segmento y el tercer segmento, ¿cierto? Ahí tenemos los tres lados, mejor dicho. Del lado A al lado C, yo voy a buscar su centro. Ahí está su centro. Y desde ahí voy a tirar una línea recta hacia adentro. Luego, del punto A al B, voy a buscar el punto central, el punto medio, y voy a tirar una línea hacia arriba. Luego, del lado B al C, voy a hacer exactamente lo mismo. Y donde se unan las tres líneas rectas o
en este caso serían entrecortadas, ahí se va a formar el circuncentro, ¿cierto? Y aquí está la circunferencia circunscrita que se forma de este ángulo. ¿Ya? Vamos con el siguiente. Tenemos las bisectrices. Las bisectrices de un triángulo son las bisectrices de sus ángulos. ¿Ya? Existen bisectrices internas, quiere decir que se encuentran adentro del triángulo, que son las que normalmente nosotros llamamos ángulos interiores. Y también hay bisectrices externas a estos ángulos, y estas tienen que ver que se encuentran por fuera del triángulo. Las bisectrices interiores del triángulo, ¿cierto? En este caso tendríamos 3, se encuentran todas se encuentran todas por dentro, ¿cierto? Y se cortan en un punto, por tanto a la misma distancia se encuentran. Esto quiere decir que se puede trazar una circunferencia con centro en dicho punto. Quiere decir que voy a hacer una circunferencia por dentro del triángulo y que sea tangente a los 3 lados del triángulo. ¿Qué quiere decir tangente? La palabra tangente habla de que esta circunferencia solamente toca un punto del triángulo. Quiere decir que aquí toca un punto, acá toca otro punto y aquí toca otro punto. A esa circunferencia se le va a denominar circunferencia inscrita. La otra era circunscrita, esta es inscrita. Y al centro le vamos a llamar incentro. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se saca la bisectriz más simple? Yo voy a dividir el vértice, ¿cierto? El ángulo en 2, hacia el frente. Todos los ángulos o todos los vértices van a dividirse en 2. Y donde se cruce la línea, yo le voy a llamar incentro. Y esta bisectriz permite que realicemos una circunferencia inscrita. O sea, quiere decir que es por dentro del triángulo. Vamos con las medianas ahora. Las medianas de un triángulo son las rectas que pasan por uno de sus vértices. Ya, aquí pasa por sus vértices. Y por el punto medio del lado opuesto de dicho vértice. Las 3 medianas de un triángulo se cortan en un punto. Y ese punto se va a llamar baricentro, o también lo podemos escuchar por centroide, o se puede poner una letra G. Y aquí, si ustedes se fijan, desde el vértice crucé una línea al frente opuesta al lado. Acá también opuesto y aquí también opuesto. Altura. La altura de un triángulo son las rectas que pasan por uno de sus vértices y son perpendiculares al lado opuesto de dicho vértice o a su prolongación. Las 3 alturas de un triángulo se cortan en un punto llamado ortocentro, o también identificado con la letra H. ¿Ya? Aquí esto quiere decir, ¿cierto?, que va a no necesariamente va a pasar por el centro del lado del triángulo. Ahora vamos a ver un ejemplo un poquito más didáctico. Ya, si aquí se va a ver por pedazos, ya, porque no me alcanza la pantalla completa para mostrárselos. Aquí tenemos un triángulo que posiblemente a la vista se ve que es un triángulo equilátero,
¿cierto? Aquí vamos a identificar solamente la mediana y su punto central, que se llama baricentro, ¿ya? Aquí, si ustedes se fijan, las líneas que se cortan, ¿cierto?, se están trabajando desde la esquina de un lado hacia el frente del vértice, ¿ya? Ahora, ¿qué va a pasar si este triángulo ya no fuera triángulo equilátero y fuera un triángulo escaleno? Si ustedes se fijan, el punto va a partir del mismo lado, pero el baricentro va a quedar un poquito más corrido, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Si yo achico, yo lo muevo, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, si yo tuviera otro ángulo escaleno, podemos ver que el corte de las líneas, ¿cierto? Las rectas que se unen, cada uno de los vértices del triángulo con un punto medio del lado opuesto, ¿ya? Entonces sale del vértice y se cruza al lado opuesto del lado, ¿ya? Entonces, para que se entienda bien, por ejemplo, acá voy a partir en el F y voy a cruzar una línea al lado opuesto de la línea recta que estoy marcando. No importa qué movimiento le dé o qué tipo de triángulo sea, ¿ya? Da igual cuál sea, pero va a cruzarse igual, ¿ya? Ahora les voy a mostrar otro. Quiero mostrarles ahora la mediatriz, ¿ya? La mediatriz, vamos a recordar que es un segmento en la recta perpendicular que pasa por los puntos medios, ¿ya? Entonces aquí busco el centro de la línea, la parte central, mediana de este segmento, y voy a tirar la línea hacia el frente. Da igual si le toca al vértice o no le toca al vértice. Y por alrededor voy a realizar una circunferencia que se encuentra circunscrita, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mover el triángulo. Aquí, por ejemplo, ya tenemos un triángulo equilátero, ¿cierto? Ustedes lo ven. Ahora voy a hacer un triángulo escaleno, ya, para que vean ustedes que el punto central se mueve un poquito desde donde está, ya, porque las líneas se van a unir en otro sector, ya. Ahora vamos a hacer otro tipo de triángulo, y en este caso el circuncentro, que es el punto central que une todas las líneas, todas las rectas o puntos, ¿cierto? Se ubica en la parte de afuera del triángulo, por la medida de este. Ahora, imagínense, hice otro tipo de triángulo. Si yo sigo moviendo este triángulo, el punto se va a seguir moviendo. Inclusive hasta ya ni lo vemos, porque como yo moví tanto el triángulo, se va hacia afuera el punto, ¿ya? Entonces hemos visto la mediana, que parte desde el vértice del triángulo al punto medio del lado opuesto, ¿cierto? Y después también vimos la mediatriz, que parte desde el medio, ¿ya? Desde el medio del segmento hacia el frente, pero no tiene un punto fijo, sino que se tira para el frente, ¿no? Ahora les voy a mostrar la altura. Ya, voy a volver a poner el triángulo como triángulo equilátero. Ya, visualmente se ve como triángulo equilátero. No tengo las medidas exactas. Esta altura corresponde al vértice de un triángulo en la recta perpendicular al lado opuesto que pasa por ese vértice, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo hago un triángulo rectángulo, ahí estaría el triángulo rectángulo, ¿ya? Si ustedes se fijan, la altura de este triángulo rectángulo va a ser el ángulo de 90 grados. Quiere decir que este punto
se va a intersectar en solo un vértice. Acá tenemos otro triángulo en donde esta línea va a salir desde el vértice derecho al frente, no dice dónde, solo dice que sale desde el vértice. Entonces la altura se busca desde el vértice recto, ¿ya? Y va a salir al lado opuesto, ¿ya? Así que para que tengan cuidado. Y por último tenemos la bisectriz. Y aquí con esto terminamos los 4 puntos. La bisectriz, recuerden que se caracteriza porque hace una circunferencia inscrita por dentro de cualquier tipo de triángulo, ¿ya? Y esta característica es porque parte en dos el ángulo, ¿ya? Quiere decir que va a pasar por el vértice y va a dividir en dos partes iguales este ángulo, ¿ya? Entonces, para hacer una síntesis, vamos a mover el triángulo para que se fijen que si se mueve, el punto también se mueve, la circunferencia también ya no va a quedar adentro, porque obviamente tenemos que fijarnos que la circunferencia ya no va a bordear adentro. Da igual qué tipo de triángulo hagamos, ¿cierto? Solo si achico el triángulo sale para la circunferencia, ¿ya? Ahí está. Ya, para mayor información, ¿cierto? Vamos a trabajar mañana y la próxima semana, la semana 22, vamos a hacer una actividad con respecto a esto, ¿ya? Así que van a tener que tener transportador, regla, lápices de colores, ¿ya? Para que practiquemos. Ya, chiquillos, nos vemos en la clase entonces. Cuídense, acuérdense que todo esto está en My School.